Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Jesús Fernández, yo soy un Senior Consultant de CPM y dentro de la agenda del día de hoy tenemos lo que sería la presentación de la analítica de coste y rentabilidad que tenemos con CCH Tagetik y adicionalmente una introducción a lo que sería la nueva plataforma de transformación financiera de Tagetik. Una breve introducción a quiénes somos y quién es CPM y a qué nos dedicamos. Y CPM, bueno, somos un grupo de profesionales integrado por auditores, directores financieros de operaciones de consultoría internacional, que nos dedicamos a la implantación exclusiva de dos suites de productos. Uno es el CCH Tagetik, que es lo que estaremos viendo el día de hoy, y el otro producto es Acron Suite, ¿no? que por otro lado es un producto que sale como primo hermano de Tagetik. Somos resellers de España y Latinoamérica en lo que respecta a CCH Tagetik y distribuidores en Iberia y Latinoamérica para los productos Acron. Aquí del lado derecho, en cuanto a lo que podemos ofrecer, en esta parte izquierda está relacionado sobre todo a lo que son los productos de Tagetik. Es una herramienta de un uso corporativo orientada a apoyar a todo lo que es el CFO y a todos los miembros de su equipo. Es una herramienta de control presupuestario y gestión, tiene planificaciones de cash flow en general, tiene consolidaciones legales y fiscales, todo lo que son gestión de reporting y la contabilidad analítica. Con respecto a los productos Acron, tenemos productos más departamentales, organizaciones integrales y más autónomas, integradas por soluciones tanto para IFRS 15, 16, gestión de presupuestos de la tecnología de la información, reportaje departamental, control de contratos globales, descuentos offshore, incentivos y incluso tenemos un producto para el manejo de contratos deportivos. Nuestro objetivo, es apoyar y ayudar a todo lo que sería el departamento financiero y todas las responsabilidades o las personas que están, son responsables del director financiero en estos dos tipos de productos que tenemos. Como mencioné anteriormente, concretamente nos vamos a orientar hoy a lo que sería Tagetik, CCH Tagetik, y en este caso me gustaría dar una introducción a lo que sería las plataformas o qué incluye esta plataforma. Tagetik, tradicionalmente, viendo estos dos platos, se ha desarrollado lo que sería el Financial Workspace. Tagetik es una herramienta que tiene un conjunto de módulos ya diseñados y configurados para cada una de las partes que tiene que hacer. Es una herramienta que sabe lo que es una consolidación, que sabe lo que es un reparto de costes o allocations o ingresos, sabe lo que es un reporting. Entonces, ese es el primer plato que tenemos aquí arriba. Tenemos un conjunto de soluciones para lo que es el budgeting and planning. Tenemos también una parte de dashboard que vemos un poco hoy. Todo lo que es el tema de tesorería, ojo, a nivel de planificación, no tesorería, digamos, del día a día. Adicionalmente, Tagetik ha innovado, ha creado una nueva plataforma, que es la plataforma que está bajo la Analytical Workspace, que es una plataforma que nos permite, por así decirlo, manejarlo como si fuera un data warehouse. Digamos, en esta plataforma de abajo tenemos la cantidad de dimensiones que queramos, podemos tener la cantidad de tablas o datos que queramos, y solo aquellos datos que sean necesarios como input para esta plataforma de arriba del Financial Workspace se podrían subir sin ningún tipo de problema. De hecho, hoy veremos un poco sobre esta parte de la Analytical Workspace y dando una breve introducción de qué cosas interesantes se podrían hacer. No me quiero adelantar mucho, pero podríamos en un momento determinado, si quisiéramos hacer algunos cálculos en concreto sobre ciertas variables, la podríamos hacer en la Analytical Workspace, y luego lo que podemos hacer es que lo subimos, ese resultado lo subimos a la Financial Workspace. Eso de cómo se sube y cómo se hace, hay procesos por detrás.
Hay un proceso muy conocido en Target y muy famoso en cuanto a que es el que más se utiliza, que es las ETL, sus siglas son extracción, transformación y loading. Entonces hay comunicación entre estas dos platos, por así llamarlo, mediante una ETL. Más, bueno, que es básicamente hoy vamos a ver lo que son la distribución de costes y analíticas de rentabilidad. Aquí quisiera mostrar dos ejemplos bien concretos que vamos a ver en cuestiones de minutos en un entorno de demo que tenemos. El primer caso sería sobre la asignación de costes indirectos. Aquí traté de manera gráfica ilustrar de que tenemos que distribuir o se va a distribuir, veremos cómo podemos hacer para distribuir los costes indirectos de un centro de costes de servicio compartido a otros centros de costes. Y adicionalmente, quisiéramos ver cómo todos estos costes indirectos impactan a cada uno de los productos y clientes, que tenemos en la herramienta. Ahora explicaré exactamente de qué trata la demo. Por otro lado, otra funcionalidad que quisiéramos mostrar hoy esto es el Activity Based Costing, donde bueno, tradicionalmente se distribuían los costes en base a las unidades. En este caso, simplemente a efectos de ejemplo, mostramos dos tipos de productos que tienen un mismo precio unitario. Sin embargo, uno requiere un solo componente, el otro requiere de 100 componentes, y aquí estamos viendo el costo unitario de cada uno de los componentes. Evidentemente, uno de los productos nos va a dar mucho más margen que el otro. Sin embargo, si tuviésemos que repartir los costes, tradicionalmente se ha hecho mediante la cantidad de unidades. En este caso, el 50% se lo llevaría a cada uno de los productos. Veremos el impacto que genera el hacerlo de manera tradicional y utilizando el Activity Based Costing. En este caso, me gustaría ya pasar a lo que sería el entorno de demo y adicionalmente introducir de qué demo, digamos, qué es lo que vamos a ver en la demo, ¿no? Me permiten compartir mi pantalla. Aquí, esta sería la interfaz, digamos, a la landing page que cualquier usuario vería en el momento que introduce su usuario y contraseña y digamos, llega a la parte principal de Targeting. Esta pantalla es totalmente personalizable. Esta pantalla básicamente podría el usuario, digamos, colocar los accesos directos a cada una de las aplicaciones o ventanas a las que tiene que acceder. Y aquí tendremos incluso hay campos que son libres. En un momento determinado, inclusive se podría llamar a una URL distinta. Este entorno, en el caso de la demo, estamos hablando de una empresa que produce y comercializa software y hardware a nivel mundial. Concretamente, bueno, digamos que vamos a ver todos los países, nos enfocaremos en un país en concreto, simplemente por efectos de tiempo, pero digamos para situarlo. La idea es trataré de tratar de ilustrarlo a un high level, a un nivel muy alto, para que las personas que nos están acompañando, que vienen de Internet de distintas industrias, puedan de alguna manera llevar estos ejemplos a lo que sería cada una de sus empresas y de sus industrias. Empezaremos primero por del centro de servicios compartidos y luego pasaremos al otro ejemplo de la ABC. Y vamos a culminar haciendo una breve introducción de estos cálculos o estas tablas de la Ética Workspace. Entonces, vamos a empezar con lo que sería la planificación anual. En este caso estamos trabajando sobre la planificación anual para aquellas personas que no están familiarizadas con Targeting. Aquí estaríamos entrando a un proceso en concreto. Este proceso está compuesto por 4 pasos. Concretamente, nosotros nos concentraremos en uno de ellos. Sin embargo, de manera ilustrativa, aquí estaríamos viendo el conjunto de compañías que tiene, digamos, el sistema para este grupo de empresas, y aquí podríamos ver, bueno, cómo va cada una de las actividades en cada uno de estos pasos, ¿no? Entonces, incluso por colores se puede ver cuáles son aquellas actividades que han arrancado. El color blanco quiere decir que en este paso
hay 25% digamos que no han iniciado sus tareas, un 56,35% que ya han iniciado sus actividades, un 12% que hizo, digamos, solicitó la aprobación y un 6% que ya fue aprobado. Entonces, esto de hecho es una ventana que gusta mucho porque de alguna manera le puede dar una idea general al responsable de planificación, en este caso en concreto que estamos hablando de planificación, cómo van en cada una de las actividades. Concretamente, vamos a ver en el caso de los expense plan, vamos a ver lo que sería el proceso de distribución. Aquí simplemente mostrar que Targeting nos permite ver data entries, una manera de introducir datos al sistema, o reportes, una manera de explotar el reporte al sistema, nos permite habilitar y verlo tanto en la web como en Excel. En este todo estaríamos viendo dentro de este paso, que sería el Expense Plan, el conjunto de tareas que tendrían que hacer cada una de las empresas. Estas tareas incluso podrían variar de una empresa a otra. Concretamente, vamos a ver los drivers, vamos a verlo por la parte web. Como dije, vamos a concentrarnos en una entidad, una compañía, en este caso será Nueva York, para lo que sería su escenario del 2018 budget. Aquí lo que vamos a ver son cuáles son los drivers que se están tomando en cuenta. Vamos a ver aquí en el lado izquierdo, digamos, los distintos centros de costes que tenemos, y en este caso concreto estamos tomando en cuenta dos drivers, ¿no? Estamos tomando en cuenta los pies cúbicos, en este caso, y el número de contratos. Pues ya veremos por qué se quiso tomar en cuenta estos dos. Y entonces vamos asignando, se le va asignando mes a mes a cada uno de los centros de costes, se le va asignando cada uno de los importes para cada uno de estos dos conceptos. Adicionalmente, aquí abajo, incluso simplemente de manera informativa, se está mostrando cuál es la allocation driver que veremos ahora en el caso de los productos y clientes. Ya me adelanto que son las ventas. Estas son las ventas que tenemos por cada uno de estos clientes en cada uno de estos productos. Se puede notar aquí, a simple vista, de que tenemos algunas líneas que están en amarillo, otras están en blanco. Simplemente para manera informativa, las líneas en amarillo son líneas que se pueden editar, se pueden introducir datos, así se quiso hacer este data entry, y las líneas en blanco simplemente nos están mostrando información. Si quisiéramos tratar de editar estos importes, nos daría un error de que esta celda está protegida. A diferencia de esta, que estas sí las podríamos modificar. Entonces, tomando esto como base, que tenemos distintos centros de coste y tenemos los importes de estos dos drivers, vamos a ver, luego de haber ejecutado el proceso de allocation, vamos a ver cómo quedarían los reportes y explicar cómo funcionarían. Aquí seguimos trabajando con la misma compañía para el periodo de diciembre, los datos los queremos mostrar de manera acumulada, y estamos viendo el mismo escenario de 2018. En este caso, ¿qué vamos a ver? Veremos cuáles son, digamos, aquí tenemos que distribuir los costes. Ya han identificado tres costes indirectos. Tenemos lo que serían las ventas, todos los servicios legales y los utilities. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, costes de electricidad, de telefonía, etcétera. Han tomado como base para cada uno de estos rubros, en este caso los pies cúbicos, en este caso el número de contratos, y en este caso el número de FTE, ¿no? Entonces, básicamente el total, queremos fijarnos un importe en la cabeza, el total de costes que tenemos que distribuir son 134.921, ¿ok? Que son costes que están cayendo actualmente en el departamento de servicios compartidos. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver aquí todos los departamentos, vamos a ir viéndolo por cada uno de los sectores, renta, legal y utility. En este caso, el departamento de centros compartidos tiene $30.426 que están cayendo sobre él y que queremos distribuir, en este caso, tomando en cuenta los pisos, queremos distribuirlos en el resto del departamento.
Aquí podemos ver el impacto que tiene el que estamos sacando los 30.496 y ese importe se está distribuyendo en función a los pies cúbicos que se habían colocado anteriormente en cada uno de estos departamentos. ¿Vale? Lo mismo estaría ocurriendo en el caso del departamento legal. En este caso el driver es otro, no estamos hablando ya de metros de pies cúbicos, sino estamos hablando de números de contrato. Entonces, esas son la cantidad de números de contratos que hay en el sistema, 3.604, y que también lo veíamos en ese data entry, y entonces en este caso los $49.636 se estarían subiendo en base a driver a los otros centros de costo. ¿Okay? Como último punto, tenemos los FTE. Los FTE sí no estaban, hasta que sabemos, no fueron incluidos en ese data entry, podría haber sido incluido, en este caso se está calculando por otro lado, y se aplica exactamente el mismo principio. Todo se está distribuyendo en base a los FTE. Como pueden ver, incluso aquí podríamos ver cómo se han llegado a esos datos, podríamos incluso simplemente no mostrarlo así, sino podemos llegar a niveles de detalle, donde el sistema nos permite hacer un drill through y ver a través de cómo se compone esta location como tal. Una cosa que sí me gustaría mencionar, y algo que también ha gustado mucho a los clientes, es que en cualquiera de los casos, el dato original nunca se sobreescribe. Es decir, siempre se podrá, en este caso de la renta, por ejemplo, siempre podremos volver a llegar a los 30.496. Es decir, siempre se puede saber en qué momento, cuál fue el dato original que al final se repartió. Aquí, entrando un poquitico en lo que sería Tagetik, hay una dimensión que tiene Tagetik que se llama categoría. En las categorías son como unas etiquetas que se le colocan a los números, a las líneas. En este caso, la etiqueta la que nos puede ayudar a identificar en un momento determinado, si yo quiero ver un dato con la etiqueta inicial, estaríamos viendo este dato así, tal cual como está aquí distribuido, o yo podría decirle que lo quiero ver con la etiqueta post allocation o distribución, y entonces estaríamos mostrando ese dato. En este caso, bueno, como en cualquier proceso de reparto, siempre el total de lo que tenía inicialmente tiene que estar igual en todos, independientemente del número de repartos que tenga. Lo único es que será distribuido de maneras distintas internamente. Bien. Entonces, ¿qué estaremos viendo ahora aquí? Ahora, una vez que hicimos este reparto del centro de servicio compartido, los costes que le caen indirectos del servicio compartido, queremos ver cuál sería el impacto a nivel de productos y clientes. Para hacer eso, aquí simplemente efectos de ejemplo. De hecho, si queremos validar datos, tendríamos aquí los 540.998 correspondientes a la renta, los 24.636 correspondientes a los servicios legales y 720.819 correspondientes a las utilities. Tenemos $1.356.454 que queremos ahora distribuir y repartir a lo que sería producto y cliente. Entonces, aquí de manera ilustrativa tenemos el 1.356.454 y el driver, simplemente a efectos de esta demo se quiso utilizar, era la cantidad de ingresos, ¿no? Entonces, estos 19 millones son ingresos, que era la parte de abajo que vimos en el data entry, que aparecía como no editable. Entonces, en base a este driver, que dentro de este driver, como es ventas, estas ventas son por clientes y por productos. Estos 19 millones tienen la dimensión cliente y producto internamente. Entonces, a efectos de producto, estamos distribuyendo porcentualmente en base a este driver el 1.356.000. Aquí estamos viendo por producto como que de los costes indirectos cuánto debe asumir cada uno de estos productos, y luego tomando el mismo principio a nivel de cliente tenemos lo mismo. El 1.356.000, si vemos el 100% de las ventas, aquí estaríamos viendo aspectos simplemente de ejemplo. Tenemos 3 clientes
que son los que se están llevando todas las ventas, que es Walmart, Best Buy e IKEA. Entonces, en este caso, vemos entonces cuánto sería del 1.356.000 que se tendría que llevar cada uno. Para verlo, digamos, como un gran reporte, quizás si me permiten mostrar, aquí tenemos dentro del conjunto de reportes entre ustedes, tenemos uno que se llama Product and Customer Traceability, y aquí tenemos, de hecho podríamos bien elegir ciertos clientes. Bueno, de hecho vamos a elegir todos, aunque sabemos que nada más son 3 los que estamos trabajando, ¿no? Entonces vamos a ver, en este reporte veremos que en caso de las columnas tenemos el tipo de clientes, que es un cliente financiero, de retail o de transporte, ¿vale? O manufacturing. Y en este caso, bueno, Walmart era uno de los casos donde lo veíamos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? A ver si puedo un pequeño zoom. Vale. Aquí lo que estaríamos viendo es que, concretamente, en el caso de Walmart, tenemos que sus ventas fueron de 16.910.000, tenemos unos costes de venta de 2.087.000, nos da un margen de 14 millones. Sin embargo, aquí normalmente adicionalmente muere, por así decirlo, lo que sería el análisis de este cliente producto. Sin embargo, con este proceso de asignación de costes que hicimos, vamos a ver cuánto le corresponde entonces a este cliente y producto en base a el 1.300.000 de costes indirectos que tenemos. Concretamente son 993.000. Por lo tanto, esto nos da un margen operacional de 13 millones, lo que entonces ya podríamos decir que estamos hablando de un margen que nos deja de un 81.8%. Entonces, esto lo que nos permite es, obviamente, con un sistema por detrás, poder determinar y ver en detalle cada uno de ellos. Estos son los reportes que han sido, en un entorno demo, pero han sido creados por usuarios netamente funcionales. Estos son reportes que han sido creados por gente de sistema. De hecho, una de las cosas que tiene Tagetic, y donde más hace hincapié, y ya hacemos nosotros con los clientes, es que son reportes que pueden crear. Veremos ahora un poco de ello con el Analytical Workspace, pero son reportes que la intención es que sean creados directamente por usuarios funcionales, por usuarios financieros, que son de alguna manera los que saben qué es lo que van a conseguir en sus números, ¿no? Entonces, no son reportes por alguna manera ya personalizados, en el sentido que vienen ya empaquetados en el sistema, sino que son creados y se le da libertad total a un usuario, en este caso el cliente, que tenga los permisos de poder hacerlo. Entonces, esta es otra manera de visualizar los reportes. En este caso lo metí en la parte de Excel. Tendríamos también la parte web, que es la que hemos estado viendo hasta ahora. Volviendo nuevamente entonces, a nuestro ejemplo, ya hemos logrado ver cómo, y en este ejemplo, hemos introducido un conjunto de inputs para lo que serían los drivers. Concretamente, en este caso son 3 drivers, pero habían 2 que se podían introducir. Luego vendría el proceso de location, que no lo ejecutamos, pero sería este siguiente paso, ejecutar el proceso de location, y vimos luego cómo quedarían los resultados. Ahora vamos a ver lo que sería la otra opción, o digamos, la otra funcionalidad que quisiéramos mostrar, que es, partiendo de la misma base, cómo sería el Activity Based, el ABC Costing en Targeting, ¿no? Lo abro nuevamente en la web, por favor. Lo abro nuevamente aquí en la web. En este caso, seguimos también con diciembre, Nueva York, 2018 budget, y vamos a ver los productos o los que están dentro de la categoría de hardware. Concretamente, aquí estamos hablando ya de parte de manufacturera, por así decirlo. Entonces estamos viendo que en este caso tenemos unos costes directos, unos overheads de 211.000. Eso es lo que queremos distribuir en base a distintas actividades. Entonces aquí tenemos un conjunto de actividades, ¿vale? Y básicamente el tipo de driver que veremos ahora cómo manejamos y creamos, ¿no? Entonces vamos a suponer que nos gustaría agregar un driver nuevo, ¿okay? Aquí el sistema me va a proponer
un conjunto de drivers, ¿vale? En este caso hemos básicamente el upgrade de las máquinas, pero podríamos elegir cualquier otro, o evidentemente aquí estos son totalmente, digamos, orientativos a cada una de las industrias, ¿ok? Y vamos a suponer que aquí queremos saber el número de horas de setup, por ejemplo, que puede tener cada una de las máquinas, ¿no? Entonces, sobre el total, nosotros queremos decir que esto va a ser un 8% que se le va, que digamos que formaría parte de la distribución. Note nuevamente que aquí tenemos en las líneas amarillas, lo que me permite editar, luego tenemos líneas que son blancos que no me permite editar el sistema. Aquí va a ocurrir algo curioso, que yo voy a intentar grabar estos cambios y el sistema me va a arrojar un error. Estos errores son checks de validaciones. En este caso lo que está diciendo es que el total de distribución tiene que ser un 100% y al yo introducir este 8 lo descuadró. Esto puede ser, digamos, esto fue configurado de esta manera, si en algún momento determinado, dependiendo, hemos visto muchísimos casos donde de repente cada industria funciona de manera distinta, cada negocio funciona de manera distinta y, bueno, a veces hay muchas excepciones. Eso también podría ocurrir, ¿no? Entonces aquí simplemente a efectos de ejemplo bajaremos esto para poder llegar al 100% y entonces aquí vemos cómo se nos actualiza todos los drivers que tenemos en esta Activity Based Costing de los productos de hardware, ¿no? No voy a grabar porque el momento de grabar se va a ejecutar el proceso de allocation, sino lo haremos ahora para entonces ahora indicar y agregar esta nueva actividad, ¿no?, a estos dos productos. Dentro de los productos de hardware, concretamente tenemos dos, los monitores y los proyectores, y en este caso le queremos agregar a los dos esta actividad, ¿no?, para también distribuir su coste. En este caso lo agregamos a cada uno de ellos, y entonces aquí tendremos el número de horas, que es lo que acabamos de indicar ahí. Vamos a decir, simplemente para efectos de ejemplo, estas son la cantidad de unidades, concretamente de horas, que se lleva por cada 100 unidades vendidas, ¿no? Entonces, para hacer algo un poco exagerado y ver luego el impacto, vamos a decir que se llevan 2 horas en el caso de los monitores y se lleva 20.000 horas en el caso de los proyectores, ¿no? Es algo bastante exagerado, simplemente para ilustrar el efecto que esto tiene. Una vez que grabamos, el sistema lo que va a hacer es que en base a cada uno de estos drivers y de esta nueva configuración que le dimos de esta nueva actividad que le asignamos, él va a hacer toda su distribución y todo el proceso de allocation. Con la intención de ahora mostrarles un reporte donde pudiéramos ver el efecto que tiene lo que sería la distribución tradicional en base a las unidades vendidas y el efecto que tiene, digamos, comparativo con lo que sería el Activity Based Costing. Entonces, ya aquí se ejecutó el proceso. Si volvemos para acá, vamos a ver un reporte, que es el ABC de análisis. En este reporte es el que estoy diciendo que quisiéramos mostrarles el efecto. Aquí seguimos teniendo los 211.817 costes indirectos en dólares en el nivel de costes indirectos que se van a distribuir en estos dos productos que son los productos de hardware que tenemos. Si lo hubiésemos hecho de manera tradicional, aquí estamos mostrando que se vendieron 2.002 unidades de ambos productos. 1.960 de los monitores y 42 de los proyectores. Eso implicaba que entonces, en el caso, tomando en cuenta las unidades, quiere decir que un mayor porcentaje se le iba a llevar de los monitores, concretamente 207.361. Y simplemente le iban a caer a los proyectores 4.456. Ahora, si vemos ahora a nivel de actividad, estamos viendo que concretamente en este último punto, el que habíamos mencionado nosotros, del upgrade de las máquinas, $78 nada más de los 16.945 se los lleva los monitores y el 99.5%, es decir, los 16.867 se lo lleva
los proyectores. Entonces aquí estaríamos viendo cómo, en este caso, si bien es cierto, siempre vamos a llegar a los mismos 211.817, cómo se reparten en conjunto en la cantidad de productos que tengamos. Entonces, básicamente aquí estaríamos viendo simplemente ilustrativa, comparando un método con el otro, cómo sería, digamos, cómo le estaría cayendo, cuál sería el efecto de utilizar el método ABC con el método tradicional, donde se estaría castigando a un producto más que otro a efectos de ejemplo. Entonces, esta es otra funcionalidad que se le podría dar, otro approach, otro ángulo que se le podría dar a lo que sería el módulo de allocations que tiene el sistema Tagetic. Y al igual que mencionaba anteriormente, aquí lo que recalcamos bastante es que el dato original siempre está en el sistema, siempre se puede mostrar, digamos, no se está sobreescribiendo ningún dato, sino que, bueno, cada dato está de manera independiente. Dicho esto, sí, me gustaría pasar a mostrar una breve introducción a lo que sería este nuevo set de datos, digamos, haciendo referencia a lo que es el Analytical Workspace, donde Tagetic lo ha desarrollado también en esta versión HTML5 y quisiera dar simplemente una introducción de cómo puede un usuario crear. Y lo digo, si me permite un segundo, lo digo por esto que mencionaba anteriormente, que es que si bien es cierto, todo lo que vimos ahorita del proceso de allocation se está realizando en el Financial Workspace, es decir, los drivers, los inputs y todo está cayendo en este nivel, es verdad que también se pueden realizar conjuntos de cálculos más complejos en la parte de abajo, que si bien es cierto, no son quizás necesarios todo su cálculo y todo su nivel de detalle para lo que sería, en este caso en concreto, como ejemplo, el proceso de distribución de costes, o la analítica de costes, sin embargo, sí quisiera, o sea, digamos, el resultado de esos cálculos sí son parte de lo que necesitamos para poder llegar a la distribución. Entonces, ¿cómo pudieran, concretamente tenemos incluso clientes donde hablan que llevan niveles de detalles de coste, como, o sea, como puntos de soldadura, como cantidad de pintura que gastan en distintas cosas? Entonces, claro, quizás ese nivel de detalle se podría manejar en el Analytical Workspace y el resultado de esos cálculos ya sería un input que sería llevado por esta ETL a la parte financiera y posteriormente se hace todo cualquier análisis de los que hemos comentado. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto? Entonces, muestro aquí. Aquí ya nos tendremos que ir a la parte de administrador del sistema, donde tenemos que manejar las dimensiones, ¿no? Entonces, el sistema, como serían dimensiones que quisiéramos crear nuevas, digamos, no estarían ya creadas, nosotros básicamente le podríamos crear una dimensión nueva. En este caso, en concreto, tenemos una aquí en el brand, aprovecho esto de acá, le asignamos un nombre y cada una de las dimensiones tiene que tener una dimensión, digamos, default, por defecto. O sea, siempre el sistema nos va a solicitar en un momento determinado que no la tengamos. ¿Okay? A un momento de crearla nos la va a pedir. Entonces vamos a colocar aquí una que diga no aplica y descripción no aplica. Entonces, en este momento, simplemente haciendo esos pequeños clics, ya hemos creado una dimensión nueva en el sistema, una dimensión que puede ser cualquiera requerida, no necesariamente tiene que ser esta que yo coloqué, cualquier dimensión que sea necesaria, y vamos a agregarlas ahora para poderla ver, que aquí estaría dentro de nuestra landing, ¿no? O sea, acá le podemos agregar otros colores. Yo simplemente para diferenciarla le voy a colocar este color, la agregamos, grabamos, y aquí tenemos una dimensión nueva que hemos creado que llamamos MyBrand, aunque la dimensión concreta se llama Brand, simplemente las marcas. Aquí podemos incluso ya empezar a manejar, si vamos a la lista de elementos, ¿cuántos elementos hay? Hay simplemente uno, que fue el que le colocamos default, que no aplica, pero también nosotros podríamos aquí
subir rápidamente algunas otras listas para que simplemente se vea. Entonces aquí podemos, yo tengo ya un documento pequeño, yo creé 3 elementos. Déjame simplemente descargar esto para poderlo cargar. Targeting nos permite poder cargar y subir, digamos, descargar y subir listas de elementos o actualizarlas de manera bastante rápida. Cogemos estos 3, me los pego acá, grabo este fichero y los subo. Entonces, será este último que acabo de cargar aquí. Y entonces aquí tenemos las 3 listas de elementos nuevos. Entonces creamos 3 elementos nuevos. También se podrían crear aquí uno a uno de manera manual, ¿vale? Simplemente tomamos la decisión de hacer esto de manera más rápida para hacer unas cargas más masivas, ¿no? Entonces tenemos 3 elementos. Si quisiéramos también nos podemos, con esta misma dimensión que hemos creado, podríamos incluso crear nuevas jerarquías y poder manejar todas las jerarquías que queramos, ¿no? Por efectos de tiempo no puedo entrar en mayor detalle. Sí me gustaría entonces entrar a lo que sería la parte de analítica de WordPress y cómo podríamos crear un set de datos nuevos. Aquí, a efectos de ejemplo, hay distintos analíticas WordPress, distintas, digamos, por así llamarlo, para darle un cierto nombre, como bases distintas de datos de información que tenemos. Vamos a trabajar con el de Profitability, que digamos la que estamos trabajando hoy. Y aquí tenemos los sets de datos que podemos crear, ¿no? En este caso no hemos creado ninguno. Quisiéramos mostrar rápidamente que hay por acá. Vamos a crear uno que sea set de datos, por ejemplo. Como no tenemos ningún dato hasta el momento, no podemos hacer ningún tipo de sorting ni data index por el momento. Ya veremos ahora cómo lo podemos hacer. Y en este caso, una vez que entramos, primero, cada vez que se crea un set de datos nuevo, el sistema lo deja offline, de manera tal de que el usuario pueda trabajar. Si quisiéramos meter datos nuevos en el sistema, tendríamos que activarlo. Ahora lo activaremos y veremos cómo funciona. Entonces, simplemente de manera ilustrativa, aquí tenemos una tabla. Todas las que están en azul pertenecen a lo que sería el plato del Financial Workspace, que hemos hablado, digamos, en el sistema como tal, y estos ya forman parte del plato de abajo. Entonces podemos utilizar ambos. Entonces en este caso, a efectos de ejemplo, vamos a crearnos uno donde tengamos un escenario, donde tengamos un periodo, la entidad, también la podemos agarrar. Podemos elegir o la lista de elementos o una jerarquía en concreto, nodos de jerarquía, eso no es indistinto. Para todos los efectos agarraremos también signo productos. Y bueno, tenemos aquí la que hemos creado nosotros, la dimensión brand que creamos y también la agregamos. Adicionalmente, para efectos prácticos, supongamos que queremos crear otra, que sería, por ejemplo, cantidad. Nos va a preguntar si esta nueva columna, por así decirlo, que es, si es de texto, si es de datos, tendrá, o si es de número y tendrá cada uno el formato necesario. En este caso estamos hablando de números y agregaremos otra que podremos llamar revenues, para ponerle un nombre, y en este caso también estaríamos hablando de qué número. Para completar los otros, en un segundo y colocarle sus códigos, en este caso producto, simplemente son los códigos, entidad, periodo y escenario. Ya tenemos el conjunto de códigos, tenemos aquí una mezcla entre elementos que vienen de la parte del
Financial Workspace tenemos elementos, concretamente el brand que viene de la Analytical Workspace, y le hemos asignado y hemos agregado dos campos libres simplemente para esta tabla, porque luego quisiéramos hacer algún tipo de cálculo. Entonces, si lo grabamos, ya lo hemos creado, y en este caso, si quisiéramos activar o dar inicio para que la gente pueda, o los usuarios puedan introducir datos al sistema, aquí lo que tendríamos que hacer es activarlo, colocarlo online y ya está. Como no tiene datos, no hay ninguna partición que vaya a hacer. Las particiones las podemos hacer por ciclos, digamos, cada vez que en ese workflow que estábamos viendo, cada vez que se haga un submission, por ejemplo, digamos, de un workflow, se genera otra partición. Entonces, digamos, esto es lo que nos permite es poder manejar mucho volumen de datos y que lo podamos ir haciendo distintas particiones de manera tal de que el rendimiento no se vea afectado. Entonces, concretamente, en este ejemplo, la manera más sencilla de ilustrarlo es que si le damos al botón de acciones, nosotros podemos crear un formulario. Un formulario que va a tener todos estos campos que hemos mencionado y que hemos creado nosotros. Entonces, una vez que complete el proceso, aquí está completado, y vamos nuevamente a lo que sería nuestra parte de Excel, mediante una DIN de Excel que tenemos instalado en Tagetic, hay una parte que habla de la analítica Workspace. Aquí estaría la analítica Workspace que hemos creado nosotros. Tenemos una nueva set dato que hemos creado y si me voy para abrirlo, aquí estaríamos viendo cada uno de esos campos. Entonces, en este caso, incluso podríamos entrar dentro de lo que sería, un momento, es que metí, en el caso del brand, metí la jerarquía, no tenemos una jerarquía de brand, pero en este caso nos permitiría entrar a modificar o crear distintas dimensiones nuevas. Distintas dimensiones nuevas nos permitiría poder agregar o agrupar de manera distinta la información, digamos, los campos, para que luego entonces el usuario, mediante el data entry, pueda abrir y pueda ejecutarlo, introducir datos. Que quisiera adicionalmente ilustrar y mostrar de que el sorting que habíamos dejado anteriormente en blanco, ahora lo pudiésemos poder y decir, bueno, yo por ejemplo quiero que me aparezca todo ordenado primero por escenario, luego por periodo, por ejemplo, y luego por la entidad, por la compañía, y luego yo podemos colocarla aquí si es ascendente o descendiente. Entonces no tendríamos ningún inconveniente. Y si tuviéramos algún índice, lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, aquí es donde yo comentaba que una vez que se crea, no se puede eliminar y no se puede modificar de cómo quieres que se hagan las particiones en el sistema. Por defecto, el sistema te sugiere que lo haga siempre por ciclos de negocio. Es decir, cada vez, en este caso, que se solicite alguna aprobación y sea aprobado un ciclo, un conjunto de pasos que veíamos en el workflow, el sistema, al determinar eso, crea una partición aparte y entonces eso es lo que nos permite que la búsqueda de datos sea mucho más rápido en el momento de explotarlo. Por temas de tiempo, no puedo profundizar más. Esto, de hecho, estamos trabajando para crear un siguiente webinar y ver en detalle cómo se maneja esta nueva plataforma y cómo se podrían hacer cálculos, pero digamos lo que queríamos ilustrar era cómo se pueden crear elementos nuevos en el sistema, elementos nuevos, dimensiones nuevas, qué libertad tiene en este caso el administrador del sistema o las personas que tengan derechos para poder crear ese set de datos nuevos y por esa manera poder casi que trabajar como un data warehouse en la misma herramienta y de manera tal de que toda la información estuviese incluida. Vamos a hacer aquí. Y entonces de esa manera poder trabajar en la parte de Analytical Workspace con todas las tablas o sets de datos que se quieran y eso posteriormente elevar.
No sé si ahí existe alguna pregunta que tengan en estos últimos 15 minutos que nos queden. A ver si alguien tiene alguna duda. Aquí hay una pregunta que nos hacen que si los datos únicamente se pueden alimentar mediante carga de ficheros Excel o se puede utilizar otros formatos. Sí, efectivamente. Básicamente, Targety tiene grandes rasgos 4 maneras de cargar datos. De hecho, a ver si lo puedo mostrar acá. Tenemos lo que sería las ETLs, que es la transformación, extracción, transformación y loading. De hecho, es la manera más tradicional que tenemos nosotros para cargar datos con distintos clientes, datos masivos. En este caso estamos hablando de muchos, datos, de punto de vista de datos, no de elementos. Luego pasaremos a la parte de elementos. De datos tenemos la ETL, luego tenemos el data entry, que era el de las filas en amarillo que mostraba, que en ese caso no es tan recomendable utilizarlo como digamos, para cargar tanta información, sino algunas líneas. Tenemos otra opción que es el Quick Data Loader, es otra opción, si la puedo mostrar aquí rápidamente, es otra opción que tiene Targetic, donde, me permiten, no sé si logran ver mi pantalla. Déjame mostrarlo acá. Hay una tercera opción que también es una ETL, pero lo que pasa es que es una ETL donde no existe proceso de transformación, una ETL que básicamente puede ejecutar cualquier usuario en cualquier momento. No quiere decir que las otras no, lo que pasa es que las otras requieren de un desarrollo, donde tenemos aquí el Quick Data Loader. Entonces tenemos la ETL, que la ETL es una extracción, un conjunto de transformaciones y loading. Tenemos el Data Entry, que básicamente ya es entrar y modificar. Tenemos el Quick Data Loader. En este caso es bien interesante porque simplemente es un fichero donde nosotros, de hecho, yo creo que tengo uno que pudiese mostrar a efectos de ejemplo. Un segundo, por favor. De hecho, creo que aquí está. Es un fichero donde, de hecho, el sistema nos pregunta a que si lo queremos llevar a la capa financiera o a la capa de analítica workspace, ¿vale? En este caso, simplemente lo ejecutaré, donde el fichero tiene estas columnas y tienen tiene estos datos. ¿Qué nos permite a nosotros? Nos permite de que el usuario, esto es un usuario que tenga los permisos, puede ir asociando a cada una de las dimensiones cada una de sus columnas, ¿vale? Entonces simplemente le podemos ir arrastrando y llevando a cada una sin hacer ningún tipo de transformación. En este caso, ¿qué quiere decir? Que estos códigos que aparecen aquí, por ejemplo, de entidad, tienen que ser códigos que ya están en el sistema. En el caso de la ETL, tradicionalmente lo que ocurre es que de repente, si el código realmente es 100 y en el sistema tenemos el EN-00, el proceso de transformación de la ETL te convertiría los 100 en este EN-00. Entonces, en este caso no hay ningún tipo de transformación. La última manera de meter datos de manera masiva son conectores. De hecho, existen conectores. Normalmente la gente del departamento de IT es bastante celosa con el hecho de que otros sistemas se estén conectando mediante conectores. Sin embargo, hemos buscado mecanismos donde, por ejemplo, podemos tener una carpeta compartida donde, digamos, el ERP en este caso, deja un CSV o el fichero directamente en una carpeta compartida y luego viene Tagetic, la lee y introduce esos datos. A efectos de elementos, que quizás también era la otra parte que estaba mostrando, de cómo que fue la parte donde mostraba cómo se cargaban los elementos. En ese caso, la única opción que tenemos es, porque ya son elementos, en este caso no estamos hablando de datos, sino este set de elementos, las únicas dos opciones que tenemos es o descargarlo Excel y subirlo, que fue el caso que ilustré yo y mostré,
O el otro caso es ir agregando líneas y de manera manual ir subiéndolo. En ese caso, la mayoría de los clientes, salvo que sea un solo elemento que voy a crear, lo hacen de esta manera. De resto, el 99% utilizar el formato Excel. No sé si esto logró responder a la pregunta. Otra vez, a ver si tenemos alguna otra duda. Una de las preguntas que me están haciendo es ¿cuántas dimensiones se pueden crear? Bueno, el sistema a efectos de... me remito otra vez, por favor, a esta slide, si me permiten. A efectos del Financial Workspace, estamos hablando de 5 dimensiones, digamos, Custom Dimension, que llama de hecho Targeting. O sea, tenemos el escenario, el periodo, las cuentas, esas son dimensiones que ya trae el sistema, pero luego el sistema nos permite trabajar con otras 5 Custom Dimensions. Sin embargo, tenemos la parte de Analytical Workspace donde las dimensiones son ilimitadas. En esta parte de Analytical Workspace, que fue donde creamos el brand, esta dimensión brand, ahí se pueden crear todas las dimensiones que se quieran. Entonces, ¿dónde está, digamos, la parte que nosotros como consultores, junto con el cliente, nos tenemos que sentar y pensar? Es, bueno, qué parte realmente nosotros necesitamos llevar al Financial Workspace que va a ser explotado por todos los procesos? Hoy vimos nada más el proceso de allocation, pero tenemos distintos procesos de cash flow planning. De repente, si queremos llevar algún tipo de dimensión, digamos la consolidación, digamos, tenemos otros tipos de módulos, por así decirlo, que también se alimentan de todas estas dimensiones. Entonces, hay que pensar a ver cuáles son aquellas dimensiones que realmente queremos que siempre se exploten en el Financial Workspace, con todo su motor, tomando en cuenta que en el Analytical Workspace también tenemos reporting. Digamos, el reporting no está únicamente limitado a la parte del Financial Workspace. Tenemos también un reporting en la parte del Analytical Workspace. Por ejemplo, ese pequeño reporte, que de hecho no nos dio tiempo de meter datos, pero ese pequeño reporte que montamos hace unos minutos, este reporte se puede explotar sin ningún problema por el Analytical, tanto por Excel por el HTML5. Entonces, digamos, a nivel de dimensiones no hay limitación si estamos hablando de Analytical Workspace, y si estamos hablando del Financial Workspace tenemos que estamos hablando de 5 dimensiones. Que ahí es cuando yo digo que quizás el resultado de un conjunto de cálculos que se hagan en Analytical Workspace, ese resultado puede ser el input de una dimensión que tengamos arriba en el Financial Workspace. Otra pregunta que me están haciendo es los niveles de allocation y repartos, ¿cuántos pueden ser? Aquí concretamente vimos, en el caso del Centro de Servicios Compartidos, vimos como 2 niveles de reparto. Sin embargo, nosotros podemos hacer, nosotros tenemos clientes donde tenemos, un cliente concreto tenemos 18 niveles de reparto, donde, digamos, primero se hace este reparto, luego que se hace este reparto se hace este otro, digamos, que depende del reparto anterior. Entonces, en cuanto a limitaciones no hay, de hecho se pueden hacer diferentes agrupaciones de rutina, de manera tal de que, digamos, sea fácil de manejar por el usuario, y no hay ningún tipo de limitación por esta parte. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, quisiera agradecer, ¿verdad? El tiempo que nos han dedicado, un poco menos de 1 hora, salimos 5 minuticos antes. Quisiera agradecer el tiempo, de verdad que muy agradecido. Ahí tienen nuestros datos, cualquier información, cualquier duda que puedan tener, encantados estaremos de resolverlas y solucionarlas. Y bueno, los esperamos en el siguiente webinar que tendremos, y seguiremos mostrando más funcionalidades que tiene Targeting. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.